En 1260, un ejército de soldados esclavos se enfrentó a la fuerza militar más aterradora que el mundo jamás había visto. Los mongoles habían aplastado toda civilización a su paso. Bagdad ardía, Damasco caía y Europa temblaba. Eran imparables, invictos, hasta que se encontraron con los mamelucos en un lugar llamado Ain Jalut, la fuente de Goliat. Lo que ocurrió allí no fue solo una batalla. Fue el momento en que una táctica secreta destrozó para siempre el mito de la invencibilidad mongola. ¿Cómo derrotaron los antiguos esclavos al imperio que conquistó la mitad del mundo conocido? La respuesta reside en una estrategia tan brillante, tan inesperada, que cambió el curso de la historia. Esta es la historia de la batalla de Ain Jalut y el secreto que salvó al mundo de la tormenta mongola. Para comprender lo que estaba en juego en Ain Jalut, es necesario comprender el horror absoluto que representaban los mongoles. No se trataba de un simple ejército medieval, sino de una fuerza capaz de acabar con la civilización. Bajo el mando de Genghis Khan y sus descendientes, los mongoles construyeron el mayor imperio contiguo de la historia de la humanidad. Destruyeron el imperio corasmio, masacrando a millones de personas. Saquearon Bagdad en 1258, poniendo fin a la Edad de Oro islámica e inundando las bibliotecas de la Casa de la Sabiduría en el río Tigris, tiñendo sus aguas de tinta negra. Allá donde iban, los mongoles dejaban pirámides de calaveras como advertencia. Para 1260, tenían la mira puesta en Egipto, la última gran potencia islámica en pie. Si Egipto caía, nada les impediría conquistar el norte de África, cruzar a Europa a través de España o dominar todo el Mediterráneo. El sultanato mameluco de Egipto no solo luchaba por su propia supervivencia, sino por la supervivencia de la civilización islámica, por el futuro de las rutas comerciales, por ciudades como El Cairo y la Meca, y por la idea misma de que era posible detener a los mongoles. Había mucho en juego. Si perdías esta batalla, el mapa del mundo se redibujaría con sangre mongol. Si ganabas, demostrarías que incluso el mayor imperio podía desangrarse. Todo pendía de un hilo en Ain Jalut. Retrocedamos un poco y comprendamos quiénes eran estos guerreros. Los mamelucos no nacieron en la nobleza, sino que eran esclavos. Capturados de niños en el Cáucaso, Asia Central y territorios turcos, fueron llevados a Egipto y entrenados como guerreros de élite bajo la dinastía Ayubí. La palabra mameluco significa literalmente poseído o esclavo en árabe. Pero estos no eran esclavos comunes. Se forjaron en la mejor caballería que el mundo islámico jamás había producido. Los mamelucos fueron entrenados desde la infancia en equitación, tiro con arco, esgrima y tácticas militares. Vivían por y para la guerra. Al llegar a la edad adulta, eran soldados de disciplina y destreza inigualables. En 1250, apenas una década antes de Ain Jalut, los mamelucos tomaron el poder en Egipto, derrocando a sus señores ayubíes y estableciendo su propio sultanato. El hombre que los lideraría en Ain Jalut fue el sultán Qutuz, un líder feroz y pragmático que comprendió que la diplomacia era inútil contra los mongoles. La guerra era el único idioma que entendían. Del lado mongol se encontraba Kitbuka, un general cristiano nestoriano al mando de Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan. Kitbuka era un comandante veterano que había contribuido a la destrucción de Bagdad y a la conquista de Siria. Lideró una fuerza de aproximadamente 20.000 soldados mongoles y aliados, guerreros experimentados que jamás habían conocido la derrota. Combatieron con arcos compuestos, guerra psicológica y tácticas de retirada simulada que habían aplastado ejércitos desde China hasta Polonia. Los mongoles creían haber sido divinamente ordenados para conquistar el mundo. Enviaron emisarios a El Cairo exigiendo la rendición de Qutuz,
amenazando con el mismo destino que corrió Bagdad. La respuesta de Qutuz fue brutal y simbólica. Ejecutó a los emisarios mongoles y exhibió sus cabezas en las puertas de El Cairo. No habría rendición, era una guerra a muerte. En el verano de 1260, el sultán Qutuz reunió a sus fuerzas. Sabía que no podía esperar a que los mongoles llegaran a Egipto. Luchar en su propio territorio significaría la destrucción de sus ciudades. En cambio, tomó una decisión audaz. Marcharía hacia el norte, adentrándose en Palestina, y se enfrentaría a los mongoles directamente. Esto requería unificar las facciones mamelucas díscolas y obtener permiso para cruzar los territorios ocupados por los cruzados. Qutuz envió emisarios a los estados cruzados, solicitando un paso seguro a través de sus territorios. Los cruzados, aterrorizados por los mongoles y habiendo sufrido ya pérdidas a manos de estos, permitieron el paso a los mamelucos. Algunos incluso les proporcionaron provisiones. El enemigo de su enemigo, por el momento, era su amigo. Mientras el ejército de Qutuz marchaba hacia el norte, se le unió Baibars, uno de los comandantes militares más brillantes de la historia mameluca. Baibars había sido exiliado tras disputas políticas con Qutuz, pero éste sabía que necesitaba a todos los generales capaces para la inminente batalla. Baibars comandaba la vanguardia, las unidades de caballería avanzada, responsables de la exploración y el combate inicial. Esta decisión sería crucial. El ejército mameluco contaba con unos 20.000 hombres, aproximadamente la misma fuerza que la de los mongoles, pero la superioridad numérica por sí sola no bastaría para ganar esta batalla. Los mamelucos necesitaban estrategia, disciplina y, sobre todo, necesitaban usar las tácticas de los mongoles en su contra. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Los mamelucos no se lanzaron a la batalla a ciegas, sino que estudiaron a su enemigo. Qutuz y Baibars conocían a la perfección las tácticas mongolas. Los mongoles eran maestros de la retirada fingida, una táctica que habían empleado para aniquilar ejércitos en Asia y Europa. Fingían huir, atrayendo al enemigo a su persecución, y luego, de repente, se volvían con refuerzos y masacraban a las fuerzas desorganizadas y desbordadas. Los mamelucos habían visto cómo esta táctica destruía a los ejércitos de Hungría, Polonia y Persia. Pero, ¿y si pudieran usarla contra los propios mongoles? ¿Y si pudieran atraer a los mongoles, demasiado confiados, a una trampa que ellos mismos habían urdido? Este era el plan secreto que se gestaba en la mente de Baibars mientras el ejército se acercaba al valle de Jezreel, cerca del manantial llamado Ain Jalut. La ubicación fue elegida deliberadamente. Ain Jalut se encontraba en un valle rodeado de colinas, perfecto para ocultar tropas y tender emboscadas. Los mamelucos tenían la ventaja de elegir el campo de batalla. Ahora solo necesitaban ejecutar el plan a la perfección. Un error, y serían aniquilados como todos los demás ejércitos que se habían enfrentado a los mongoles. El 3 de septiembre de 1260, los dos ejércitos finalmente se encontraron. El sol de la mañana se alzó sobre el valle de Jezreel, iluminando la polvareda levantada por miles de caballos. Las fuerzas mongolas, lideradas por Kitbuka, avanzaron con confianza. Nunca habían perdido un combate importante. ¿Por qué sería diferente hoy? Baibars comandaba la vanguardia mameluca, una fuerza de caballería avanzada de entre 1.000 y 2.000 jinetes. Su misión no era ganar el enfrentamiento inicial, sino atraer a los mongoles a la zona de aniquilación. Mientras la caballería mongola avanzaba, los hombres de Baibars los enfrentaron brevemente, disparando flechas y entrechocando espadas. Luego, como abrumado, Baibars ordenó la retirada. Los mamelucos se dieron la vuelta y huyeron hacia las colinas. Para los mongoles, esto les resultó familiar. Otro ejército que se desmoronaba ante el asalto.
Kitbuka, confiado en la superioridad de su caballería, ordenó a sus fuerzas que lo persiguieran. Esta era la costumbre mongola: perseguir a los enemigos que huían y abatirlos antes de que pudieran reagruparse. Los jinetes mongoles galoparon tras las fuerzas en retirada de Baibars, con la sangre derramada, y la victoria aparentemente al alcance de la mano. Pero Baibars no huía presa del pánico, sino que ejecutaba la táctica más peligrosa de la historia militar. Usaba la retirada fingida, la táctica característica de los mongoles, contra ellos. A medida que la caballería mongol perseguía a Baibars adentrándose en el valle, comenzaron a perder la formación. El terreno los obligaba a adentrarse en un espacio más estrecho. Sus caballos se cansaban. Y entonces, en el momento crítico, Baibars indicó a sus hombres que se detuvieran y dieran la vuelta. Simultáneamente, el sultán Qutuz desplegó al resto del ejército mameluco desde posiciones ocultas en las colinas circundantes. Miles de jinetes mamelucos descendieron desde las alturas, arremetiendo contra los flancos y la retaguardia mongoles. Los mongoles, desplegados en persecución, se vieron repentinamente rodeados. La caballería mameluca luchó con una ferocidad nacida de la desesperación. Eran hombres que sabían que la derrota no solo significaba la muerte, sino la aniquilación de todo lo que apreciaban. Sus arcos compuestos resonaban, sus espadas centelleaban y sus disciplinadas formaciones resistieron firmes. Incluso cuando los mongoles intentaron abrirse paso, Kitbuka, al darse cuenta de la trampa, intentó reunir a sus fuerzas. Los mongoles no se doblegaban fácilmente. Se contaban entre los mejores guerreros de la historia. Contraatacaron con una intensidad feroz, haciendo girar a sus caballos, disparando flechas e intentando crear suficiente espacio para reagruparse. Durante horas, la batalla se prolongó en un combate brutal y caótico. En el punto álgido de la batalla, cuando el resultado aún estaba en juego, el propio sultán Qutuz cabalgó hacia el frente. Fue un acto extraordinario. La mayoría de los gobernantes medievales comandaban desde la retaguardia, rodeados de guardias. Pero Qutuz comprendió la importancia psicológica del momento. Se quitó el casco para que sus hombres pudieran verle el rostro y gritó palabras que resonarían a lo largo de la historia. ¡Oh musulmanes! ¡Oh musulmanes! Fue un grito de guerra, un recordatorio de por qué luchaban. Los soldados mamelucos, al ver a su sultán dispuesto a morir junto a ellos, avanzaron con renovada furia. Este simple acto de liderazgo galvanizó a todo el ejército. Los mongoles, quizás por primera vez en sus conquistas, comenzaron a flaquear. Sus formaciones comenzaron a desmoronarse ante el implacable asalto mameluco. Kitbuka luchó con valentía hasta el final, negándose a retirarse incluso cuando sus fuerzas se desmoronaban a su alrededor. Según relatos históricos, finalmente fue rodeado y asesinado, muriendo con un arma en la mano en lugar de huir del campo de batalla. Con su comandante muerto y sus fuerzas destrozadas, los mongoles restantes se dispersaron y huyeron. Los mamelucos los persiguieron, aniquilando a los rezagados y asegurando la derrota total. Para cuando el sol se puso sobre Ain Jalut, el campo de batalla estaba sembrado de muertos mongoles, la primera gran derrota en la expansión mongola hacia el oeste. Lo imposible había sucedido. Los mamelucos, un ejército de antiguos esclavos, habían derrotado a los mongoles empleando sus propias tácticas. La fingida retirada, sello distintivo de la guerra mongola, se había convertido en el instrumento de su destrucción. Kitbuka yacía muerto, su ejército derrotado, y el mito de la invencibilidad mongola se hizo añicos para siempre. La noticia corrió como la pólvora por el mundo islámico y más allá. El imperio imparable podía ser detenido.
y fue detenido por guerreros que comprendieron que la victoria no solo proviene de la fuerza, sino del conocimiento, la estrategia y el coraje de arriesgarlo todo en un único y brillante plan. La batalla de Ain Jalut marcó un punto de inflexión en la historia mundial. El avance mongol hacia Oriente Medio y África se detuvo definitivamente. Hulagu Khan, quien había regresado a Mongolia debido a disputas sucesorias, nunca más volvió a lanzar una invasión seria de la región. El sultanato mameluco emergió como la potencia dominante en Oriente Medio, gobernando Egipto y Siria durante más de 250 años. Pero el periodo inmediatamente posterior también estuvo marcado por la tragedia. Poco después de la victoria, el sultán Qutuz fue asesinado por sus propios generales durante el viaje de regreso a El Cairo. ¿El asesino? El propio Baibars, el brillante comandante que había ejecutado la fingida retirada en Ain Jalut. Baibars se apoderó del trono y se convirtió en uno de los sultanes más eficaces de la historia mameluca, consolidando el poder, aplastando a las fuerzas mongolas restantes en Siria e incluso haciendo retroceder a los cruzados. Los motivos del asesinato de Qutuz siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. Algunos afirman que fue por ambición política, pues Baibars buscaba el poder. Otros sugieren que Qutuz le había prometido territorio a Baibars tras la victoria, pero incumplió el trato. Sea cual sea el motivo, es un recordatorio de que la política medieval era tan mortífera como el campo de batalla. Entonces, ¿cuál fue el secreto que permitió a los mamelucos derrotar a los mongoles? No fue la superioridad numérica, sino que las fuerzas eran prácticamente iguales. No fue un mejor equipamiento, sino que los arcos compuestos y las tácticas de caballería mongoles eran de primera clase. El secreto era triple. 1. Inteligencia y preparación. Los mamelucos estudiaron a fondo a los mongoles, conocían sus tácticas, sus fortalezas y sus debilidades. El conocimiento es poder, y los mamelucos lo usaron para elaborar un plan de batalla diseñado específicamente para contrarrestar las estrategias mongolas. 2. Reversión táctica. Al usar la retirada fingida, la táctica característica de los mongoles, contra ellos, los mamelucos convirtieron la mayor fortaleza del enemigo en una debilidad. Los mongoles esperaban que los enemigos que huían fueran presa fácil. En cambio, se convirtieron en presa fácil. 3. Liderazgo y moral. La implicación personal de Qutuz y su grito de guerra en el momento crítico inspiraron a sus tropas a luchar más allá de sus límites. El liderazgo no se trata solo de tácticas, sino de inspirar a los hombres a lograr lo imposible. Esta combinación de preparación, brillantez táctica y liderazgo inspirador creó las condiciones para la victoria. Los mamelucos no solo tuvieron suerte, sino que se ganaron su lugar en la historia gracias a su inteligencia, valentía y una ejecución impecable. La importancia de Ain Jalut trasciende el campo de batalla. Si los mongoles hubieran ganado, la trayectoria de la historia mundial habría sido radicalmente diferente. La civilización islámica, ya conmocionada por la destrucción de Bagdad, podría haber sido completamente aniquilada. Los mongoles podrían haber arrasado el norte de África, cruzado a Europa desde el sur y dominado el comercio mediterráneo. En cambio, la victoria mameluca preservó el poder político islámico en la región y propició un resurgimiento cultural e intelectual. Los mamelucos se convirtieron en mecenas del arte, la arquitectura y la erudición. El Cairo floreció como centro de aprendizaje y comercio. La preservación de los territorios islámicos también significó que las rutas de peregrinación del Hajj permanecieron seguras, preservando así la unidad espiritual del mundo musulmán. Para Europa, Ain Jalut fue igualmente significativo.
Los mongoles ya habían devastado Hungría y Polonia antes de dirigirse al sur. Una conquista mongola de Oriente Medio los habría posicionado para amenazar a Europa desde múltiples frentes. La victoria mameluca le dio tiempo a Europa y demostró que los mongoles no eran invencibles, un cambio psicológico crucial que influyó en las estrategias de resistencia europeas. Los historiadores militares han estudiado a Ain Jalut durante siglos y han surgido varias lecciones clave. Conozca a su enemigo. El éxito de los mamelucos se debió a su profundo conocimiento de las tácticas mongolas. No lucharon a ciegas, sino que estudiaron a su enemigo y se adaptaron. Este principio sigue siendo fundamental para la estrategia militar actual. El terreno importa. La elección del campo de batalla en Ain Jalut proporcionó a los mamelucos la ventaja de la altura y el ocultamiento. Nunca subestimes la importancia de la geografía en la guerra. Guerra psicológica. La ejecución de los enviados mongoles por parte de Qutuz y su presencia personal en el campo de batalla fueron actos de guerra psicológica tanto como tácticas militares. Demostraron determinación e inspiraron a sus tropas. La adaptabilidad gana guerras. Los mamelucos no intentaron combatir a los mongoles de forma convencional. Adaptaron su estrategia para explotar el exceso de confianza de los mongoles. La flexibilidad y la creatividad tácticas suelen ser más importantes que la simple cantidad de efectivos. El peligro del exceso de confianza, la mayor debilidad de los mongoles en Ain Jalut, fue su creencia en su propia invencibilidad. El exceso de confianza los condujo a una trampa. Esta es una lección atemporal. La arrogancia puede destruir incluso a los imperios más poderosos. El sultanato mameluco que surgió de Ain Jalut moldearía Oriente Medio durante siglos. Bajo sultanes como Baybars y Kalawun, los mamelucos repelieron nuevas invasiones mongolas, conquistaron las fortalezas cruzadas que aún quedaban y establecieron uno de los estados militares más efectivos de la historia medieval. La arquitectura mameluca aún se conserva en la actualidad. Las mezquitas, madrasas y fortificaciones de El Cairo son testimonio de su poder y sofisticación cultural. Los mamelucos eran guerreros, sí, pero también administradores, mecenas de las artes y constructores de instituciones. Curiosamente, el sistema mameluco de esclavitud militar se convirtió en un modelo para otros imperios islámicos. Los otomanos adoptarían posteriormente prácticas similares con su cuerpo de genízaros, soldados de élite reclutados desde niños y entrenados como ejército personal del sultán. La idea de que los esclavos pudieran convertirse en la élite militar gobernante parece paradójica a los oídos modernos, pero en el mundo islámico medieval creó una clase de guerreros con una lealtad absoluta y una habilidad inigualable. La historia suele centrarse en generales y sultanes, pero Ain Jalut fue conquistada por miles de soldados individuales cuyos nombres jamás conoceremos. Imagina ser un joven soldado de caballería mameluco ese día. Quizás fuiste capturado de niño en el Cáucaso, entrenado durante años en el arte de la guerra, y ahora te enfrentas al ejército más temido del mundo. Ves a la caballería mongola cargando hacia ti. Has oído historias, ciudades enteras arrasadas, ejércitos aniquilados, sin piedad. Tus manos agarran las riendas con más fuerza. Baybars da la orden de retirada. Tu instinto te grita que corras, pero confías en tu comandante. Giras tu caballo y galopas de vuelta a las colinas, con las flechas silbando cerca de tu cabeza. Entonces llega la señal. Haces girar a tu caballo. Desde las colinas, miles de tus compañeros mamelucos caen como una avalancha. Regresas a la carga contra los mongoles, con la espada en alto y la voz uniéndose al grito de guerra. ¡Oh musulmanes! ¡Oh musulmanes! En ese momento, no solo luchas por sobrevivir,
luchas para demostrar que lo imposible es posible. Estos actos individuales de valentía, multiplicados por miles de soldados, hicieron real la victoria en Ain Jalut. La historia se forja con la gente común que realiza acciones extraordinarias. Vale la pena considerar la hipótesis contraria. ¿Qué habría pasado si Kitbuka hubiera ganado en Ain Jalut? Las consecuencias habrían sido devastadoras. Para el mundo islámico, sin el sultanato mameluco, no habría quedado en pie ninguna potencia islámica importante. Los mongoles probablemente habrían conquistado Egipto, el norte de África y posiblemente se habrían adentrado en África Occidental. La Meca y Medina, los lugares más sagrados del Islam, habrían caído bajo control mongol o habrían sido destruidos. El Hajj se habría visto interrumpido o habría terminado. La civilización islámica podría no haberse recuperado jamás de semejante golpe. Para Europa, un imperio mongol victorioso que controlara todo Oriente Medio y el norte de África habría estado en condiciones de invadir Europa simultáneamente desde el sur y el este. El Renacimiento podría no haber tenido lugar. El flujo de conocimiento del mundo islámico a Europa, factor clave del renacimiento intelectual europeo, se habría interrumpido. Para el comercio global, los mongoles controlaban la ruta de la seda, pero el Egipto mameluco controlaba las rutas comerciales del Mediterráneo. Una conquista mongola habría unificado estas redes comerciales bajo un solo imperio, lo que habría acelerado la globalización siglos antes, aunque bajo la brutal dominación mongola. Para la historia de Mongolia, la victoria en Ain Jalut podría haber impulsado una mayor expansión mongola, retrasando potencialmente la división del imperio mongol en kanatos separados. El mundo podría haber presenciado un estado mongol aún más grande y cohesionado, que perduraría en la historia. Pero todo esto son especulaciones. Lo que realmente ocurrió es que los mamelucos ganaron, y el mundo tal como lo conocemos fue moldeado por esa victoria. Ain Jalut no fue solo un enfrentamiento militar, sino un choque de culturas y religiones. Los mongoles practicaban el tengriismo, el chamanismo y diversas formas de budismo y cristianismo. Su ejército incluía cristianos nestorianos como Kitbuka, así como soldados de docenas de pueblos conquistados. Eran tolerantes religiosamente para los estándares de la época, pero sus métodos de conquista eran brutales e indiscriminados. Los mamelucos, en cambio, eran musulmanes que luchaban explícitamente por preservar la civilización islámica. El grito de guerra de Qutuz, ¡Oh, musulmanes!, no era solo una llamada a la acción, era un llamado a la identidad religiosa y a la supervivencia colectiva. Para los soldados que luchaban en Ain Jalut, esta era una guerra santa en el sentido más auténtico, una batalla para preservar su fe, su cultura y su forma de vida. Curiosamente, algunos historiadores argumentan que la amenaza mongola contribuyó a unificar a facciones musulmanas dispares. Las diferencias entre sunitas y chiítas y las rivalidades políticas entre varios estados islámicos palidecieron ante la amenaza existencial que representaban los mongoles. Ain Jalut se convirtió en un momento unificador, una prueba de que los musulmanes podían mantenerse unidos ante adversidades abrumadoras. A lo largo de los siglos, se han creado numerosos mitos en torno a la batalla de Ain Jalut. Abordemos algunos. Falso. La mayoría de los historiadores estiman que las fuerzas eran aproximadamente iguales, unos 20.000 hombres cada una. La victoria mameluca no se debió a una superioridad numérica, sino a una superioridad táctica. Si bien es cierto que Hulagu había regresado a Mongolia, su ejército, bajo el mando de Kitbuka, seguía siendo una fuerza formidable de guerreros veteranos. No se habían debilitado significativamente. Los cruzados permitieron el paso seguro y pudieron haber proporcionado algunos suministros,
pero no lucharon junto a los mamelucos en Ain Jalut. Esta fue una victoria exclusivamente mameluca. No del todo. Los mongoles mantuvieron su poder en Persia, el Ilkhanato, y siguieron amenazando a los mamelucos. Lo que Ain Jalut hizo fue detener su expansión hacia el oeste y demostrar que podían ser derrotados. La batalla de Ain Jalut se erige como una de las batallas más trascendentales de la historia de la humanidad, un momento en el que el destino de las civilizaciones pendía de un hilo y la estrategia triunfó sobre la fuerza bruta. Los mamelucos, un ejército de antiguos esclavos, emplearon inteligencia, disciplina y brillantez táctica para derrotar al imperio más poderoso que el mundo jamás había visto. Su secreto no residía en un arma mágica ni en la intervención divina, sino en el coraje de convertir la mayor fortaleza del enemigo en una debilidad fatal. Ain Jalut nos enseña que el conocimiento, la preparación y un liderazgo inspirado pueden superar incluso las adversidades más difíciles. Y quizás lo más importante, nos recuerda que la historia no está predeterminada. Una batalla, una decisión, un momento de brillantez pueden cambiarlo todo. Al pensar en la batalla de Ain Jalut, considera las lecciones que trascienden el tiempo y el espacio. ¿Cómo enfrentas desafíos aparentemente imposibles en tu vida? ¿Estudias tus obstáculos, adaptas tus estrategias y encuentras soluciones creativas? ¿Lideras con el ejemplo cuando más importa? Los mamelucos nos enseñan que los orígenes no determinan el destino. Fueron esclavos que se convirtieron en sultanes, guerreros que derrotaron a un imperio. Demuestran que con mitones, la mentalidad, la preparación y el coraje adecuados, lo imposible se vuelve posible. La próxima vez que te enfrentes a una situación abrumadora, recuerda a Ain Jalut. Recuerda a Qutuz quitándose el casco para animar a sus tropas. Recuerda a Baibars fingiendo una retirada perfecta. Recuerda a los 20.000 hombres que se negaron a creer que estaban destinados a perder. La historia está llena de estos momentos, puntos de inflexión donde todo cambia. Y a veces solo se necesita una batalla, una estrategia, un secreto para transformar el mundo. Los mamelucos salvaron la civilización no porque fueran más fuertes, sino porque eran más inteligentes. Y ese, en última instancia, es el secreto que aún hoy importa.